Mi nombre es Rubén Chababo, soy docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y hace un tiempo atrás, cuando aún no era director de UNR Editora, pero sí trabajaba allí, era editor, Nicolás Mansi me convocó para imaginar una colección de libros que tuvieran relación con los derechos humanos. Y así fue como nació Avisadores del Fuego, esta colección que va sumando año a año un nuevo título y un nuevo autor. Avisadores del Fuego es una colección que está centrada, como lo dije anteriormente, en el tema de los derechos humanos. Convoca de su nombre o evoca de su nombre una expresión benjaminiana, que serían aquellos autores, escritores, artistas, intelectuales que logran advertir la inminencia de la catástrofe. Entonces, inspirados en esa frase que nos pareció con mucha fuerza conceptual y poética, quisimos reunir y convocamos a diferentes autores, tanto del orbe latinoamericano como iberoamericano, mejor dicho, que estén pensando fundamentalmente el dilema y los desafíos que suponen los derechos humanos en tiempo presente. La colección Avisadores apunta a un lector universitario en primer lugar, pero se trata de textos académicos, pero que al mismo tiempo no tienen o no suponen una altísima complejidad de lectura. Entonces pueden ser leídos por docentes, por investigadores, por estudiantes, fundamentalmente de las humanidades, pero también por el público en general. La colección de Avisadores del Fuego trata de ser lo más heterogénea posible en cuanto a las nacionalidades y en cuanto a los temas que convoca. Puede ir desde un texto de Claudia Hilb sobre el tema de los juicios de lesa humanidad, ahí nos vamos al pasado. Puede incluir un texto de Víctor Vich que piensa la violencia política en el Perú, otro de Miguel Vázquez desde España que está pensando el tema de propaganda y de política, otros libros que hacen centro en la realidad compleja que ha dejado la guerra en Colombia, o como el que estamos por editar en estos días y está por salir, de Pilar Calveiro, que trata de pensar el fenómeno de las desapariciones forzadas que tienen lugar hoy en día en México. También un texto de Juan Pablo Hudson sobre el fenómeno que se llama las chicas en fuga, el tema de las chicas muy jóvenes que, entre comillas, desaparecen de sus hogares para reaparecer después de un tiempo, centrada esta investigación en el Bajo Flores de Buenos Aires. No existe previamente un criterio de selección, sí que tengan espesor académico. La selección también apunta a temas de interés general y también a sustraer, por así decir, el concepto de derechos humanos al que ha quedado atrapado durante tanto tiempo en la idea absoluta del terrorismo de Estado. La colección entiende que los derechos humanos es un concepto amplísimo que va antes, que incluye episodios antes de los años del terrorismo de Estado y también después, trágicamente después. Entonces podemos decir que la colección, diría, nada de lo humano a la colección le es ajeno, nada del humano le es extraño. Y entonces todos aquellos autores o aquellos textos que nos parecen que pueden tener un interés en difundir en la escena local y argentina son convocados a esta reunión, a esta serie. El valor que tienen, esta colección es no solo porque la dirijo yo, porque la quiero, porque la cuido, tiene un valor inestimable, porque se trata en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos de textos a contrapelo del sentido común. Es decir, intentan decir algo más de lo ya dicho, ¿no? O, en todo caso, tratan de instalar, como textos como los del Toto Schmuckler, preguntas que en muchos casos el espacio académico no se atreve a formular sobre, por ejemplo, los temas de memoria. Y en ese sentido, el valor es que es una colección que abre preguntas, abre temas de interés,
Es una colección que yo llamo siempre estrábica. Con un ojo mira al pasado, como un horizonte de reflexión, y con otro ojo lo tiene clavado fuertemente en este presente, que es también un horizonte o un territorio de muchísima acechanza, de muchísimo dolor y de muchísima incertidumbre. Me piden que elija, es difícil porque son todos libros realmente interesantes, pero hay dos. Uno con el que se abrió la colección, que es la inquietante relación entre lugares y memoria, seguido de una ética de la memoria y palabras en disputa, que es un texto escrito por uno de los grandes semiólogos latinoamericanos, que fue Héctor Toto Schmuckler. Y este texto es un texto que, escrito hace más de 20 años, enunciado, porque fue enunciado como una conferencia. Nosotros le pedimos autorización un tiempo antes de que Schmuckler muriera para poder publicarlo, y él lo aceptó. Y es sumamente interesante, ¿no? Porque la vigencia de las preguntas que arroja el Toto Schmuckler es sorprendente y llega hasta este presente. Es decir, no es un texto muerto, es un texto vivo, es un texto provocador. Otro texto que a mí me interesa y salimos a buscar es el de Stella Schindler. ¿Por qué? Se llama Frontera y Violencia, notas desde los bordes de Europa. Stella Schindler es argentina, vive desde hace muchísimos años en Berlín, y en los últimos años ha estado indagando en torno al tema de los migrantes, ¿no? Al fenómeno de estas comunidades humanas que quedan arrojadas a un verdadero limbo en las fronteras de Europa. Es decir, a veces logran cruzar el territorio europeo, pero no logran ingresar en las ciudades, y entonces quedan varadas como parias, según el concepto arendtiano, en esos territorios innominados, ¿no? Donde pueden permanecer días, meses y años. Es decir, son sujetos sin ciudadanía. Lo que reflexiona Schindler es qué significa esa población invisibilizada, esa población anónima que se va multiplicando año a año. ¿Por qué nos interesa esto? No solo por la escena europea, sino porque en América Latina, en los últimos años, con gran agudeza, se ha potenciado la generación de expulsados, ¿no? Tenemos hoy en día más de 6 millones aproximadamente de personas que han huido de Venezuela y se han derramado por América Latina. Tenemos también otra cantidad de decenas de miles de cubanos que en un momento lograban saltar el cerco de la isla a través de balsas, y hoy lo hacen a veces a través de algunos salvoconductos, también derramándose por lugares de América Latina. Lo hacen los nicaragüenses, los hacen los hondureños, los salvadoreños, y aunque nosotros no veamos a todos con la misma intensidad, tal vez veamos con más intensidad y más claridad a los venezolanos, esa realidad atraviesa de manera medular y trágicamente América Latina. Por eso nos interesaba traer este texto de Schindler, que piensa Europa, pero que cambiando algunos nombres puede ser pensado para América Latina.